A ver, en los últimos videos vimos un resumen de lo que pasa con Rudius y Eris tras pelear contra Ørsted, su posterior boda y para finalizar, la primera reunión entre los tres, que realmente deberían haber sido dos, pero ya que Eris vio bien vestido a Rudy, quiso seguirlo a escondidas para ver a dónde iba. Como sea, lo más importante de esto es que conocemos un poco más acerca de Ørsted y sus motivaciones. El tipo, para no enrollarnos mucho, es el hijo del primer dios dragón y tiene la maldición, si lo queremos ver así, de reencarnar cada que muere, algo así como Subaru de Re:Zero. Su mayor objetivo, así como lo fue el del antiguo agente dragón, es exterminar a Hitogami de la existencia misma, pero debido a que es muy complicado llegar a él, aún no ha podido. Pero miren el lado positivo. Gracias a todas las anteriores derrotas, Ørsted se sabe la historia del mundo de pe a pa. Gracias a esto, el actual dios dragón se dedica a preparar el terreno para acontecimientos futuros. O era así, pero gracias a que gastó mucha reserva mágica se ve obligado a tomar un descanso en lo que se regenera. Y para esto contrata a Rudy como su chalán, quien hará muchas de las misiones que tenía previstas hacer. Ahora, en el video de hoy, nos tomaremos un pequeño descanso. Y es que en este punto finaliza el volumen número 15, pero realmente no es todo. Ya que estamos resumiendo la obra capítulo por capítulo, hay que recordar que al final de cada volumen, Ryujin agrega capítulos extras no relacionados con Rudy, o sea que otros personajes los protagonizan, vaya. Entonces, en este capítulo extra, así como en parte del volumen mismo, la protagonista es Eris. Esto se sitúa poco después de que la pelirroja se autoinvita a vivir en la residencia Greyrat, y sirve para mostrarnos un poco más de los pensamientos de la tercera esposa. Así que ahora sí, sin más que decir, toca descubrir qué le pasa por la cabeza en su nuevo hogar. Vayamos a ello. ¡Ah! Se escuchó una voz. Se trataba de Eris, quien se había despertado sobresaltada un día cualquiera. Bueno, para ser honestos, no era un día cualquiera si lo comparamos con lo que había sido su vida durante los últimos 5 años. A diferencia de lo que había sido su estancia en el santuario de la espada, Eris ahora se encontraba en un cuarto acogedor, sobre una cama caliente y un armario grande, pero todo era desconocido para ella. Quiero decir, recién había comenzado a vivir ahí, pero sí había algo que reconocía a la perfección: 2 espadas apoyadas sobre un costado de la cama. Al verlas, recordó lo que había pasado apenas unos días antes. Ella y su amado Rudius se habían enfrentado al dios dragón Ørsted y vivido para contarlo, aunque bueno, en realidad Ørsted les había perdonado la vida con la condición de que Rudy comenzara a trabajar para él. Durante todos los años que la pelirroja estuvo entrenando en el santuario de la espada, no hubo día que olvidara que su objetivo era enfrentar al segundo de los 7 grandes poderes. En aquellos días, la mujer despertaba sobresaltada por soñar con el enfrentamiento, pero abriendo los ojos justo en el momento de la resolución final. Desde la mañana hasta la noche, se la pasaría exigiéndose al máximo para poder ser una rival digna y protectora de Rudius, y al llegar al ocaso, se quedaría profundamente dormida para volver a soñar con la pelea. Pero hoy, finalmente el dolor se había dado. Era una sensación extraña. La batalla había tenido un final inesperado. Ahora parecía que Rudius y Ørsted comenzarían a trabajar juntos. Todo parecía un sueño, pero claro, el ver que ahora estaba en la casa Greyrat le hizo darse cuenta que todo lo que había pasado era real. Ahora, unos cuantos días habían pasado desde que Eris había comenzado a vivir ahí, pero todo seguía siendo extraño. En sus fantasías, la mujer se había imaginado miles de escenarios en los que, después de acabar con Ørsted, ambos vivirían felices por siempre. Pero la realidad era diferente, muy diferente. Para empezar, no había podido hablar con su amado, pero no era porque no hubiera tiempo o que se odiaran, simplemente no se había dado. Parecía que al verla, Rudy huía despavorido sin dar razones. La mujer no entendía lo que pasaba. No lo entiendo, dijo Eris, mientras observaba en el gran espejo de uno de los baños de la casa. Cabello rojo despeinado y algo enredado, ojos que te decían huye si quieres vivir, boca que parecía comenzar a gruñir si se cerraba y restos de baba seca daban como resultado una mujer que, al menos linda, no se podía decir. De hecho, la palabra en sí que le traía a la mente 2 personas, Sylvie y Roxy. A diferencia de Eris, y aunque no se parecían entre sí, si le preguntabas a cualquier persona si les parecían lindas, probablemente 10 de 10 personas dirían que sí. A pesar de no poseer cuerpos poderosos y llenos de curvas, ambas chicas emanaban dulzura. De hecho, para más de uno parecieran chicas subdesarrolladas, pero al parecer a Rudy le gustaban así. De hecho, aparte del físico, Eris se comenzó a comparar con ambas. Por un lado, Sylvie parecía ser una ama de casa en todos los sentidos. Siempre estaba ahí para todos. Si alguien tenía problemas, la ayudaba con una sonrisa en su rostro. Incluso en el poco tiempo que llevaba ahí, Eris sabía que si se equivocaba en algo, la primera esposa no se reiría de ella ni nada por el estilo. Además, claro, del hecho de que se notaba que amaba profundamente a Rudy. Eso ya hacía que ganara la confianza de la pelirroja. Ahora, si notamos con Roxy, aunque a primera instancia parecería que la segunda esposa era algo torpe, se notaba que era alguien calmado y que solía dar buenos consejos. Además, trabajaba en la Universidad de Magia de Ranoa, lo que la convertía en la persona mejor pagada de la casa, exceptuando a Rudy, obviamente.
Y por supuesto, lo más importante, de todas las chicas en la casa parecía ser la pelazul a la que más respetaba, por lo que en consiguiente ella también la respetaría. Entonces, con esto dicho, ¿qué podía ofrecerle a Rudy nuestra pelirroja iracunda? Cocinar, Eris no sabía ni romper un huevo. Lavar la ropa, Eris podía estar días con la misma vestimenta sudorosa. A hacer los quehaceres de la casa, era más probable que rompiera la escoba por no saber barrer. Realmente nuestra pelirroja solo podía desempeñar un trabajo, el ser aventurera. Aunque quién sabe, sin un Rudy que se encargara del papeleo también pareció ser complicado hacerlo sola, pero aún así, ella estaba decidida a quedarse ahí. Claro que, a pesar de su decisión, se sentía algo acomplejada y culpable. Aunque sabía que Sylvie y Roxy la aceptarían sin problema, no terminaba de sentirse cómoda siendo la tercera esposa, pero claro, cuando pudo ser la primera, huyó sin dar muchas explicaciones. Entonces, ¿podía ser capaz de aceptarlo? Por supuesto. En Azura había visto por la calle a muchos hombres con varias esposas. Otro pensamiento que llegó a su mente fue el valor de ser adulto. En el pasado, sabemos que Eris no tenía problema alguno en dejarle todo a Rudy y él se encargaría sin mayor complicación. Después de su primer encuentro con Orsted, esto cambió. Claro, pero su objetivo fue estar a la altura física o de poder de su amado. Ahora ya estaba a su nivel en cuanto a la batalla, pero al llegar a esta nueva casa, notó que le faltaba esa utilidad de ser mayor. El ver que Sylvie y Roxy se encargaban de los labores de la casa y sobre todo estaban ahí emocionalmente para apoyar a Rudy, solo le hacía recordar qué podría ofrecer ella como adulto. ¿Era realmente digna de ser su tercera esposa? Tal vez era por eso que Rudius, en vez de proponerle matrimonio de inmediato, solo se le quedaba viendo y huía despavorido al notar que ella le regresaba la mirada. Afortunado o desafortunadamente, Eris ya no era aquella niña gritona que tomaba a quien fuera de frente y le gritaba las cosas en la cara. Y la angustia de no saber si Rudy la quería o no le carcomía tanto que no sabía cómo iniciar una conversación con él, pero ahora era una reina de la espada, y durante su ascenso a dicho nivel aprendió qué hacer cuando se sentía incapaz de algo, por lo que ahora más decidida que antes, estaba empecinada a aprender aquello en lo que flaqueaba y salió decidida a tomar acción. Después de salir a hacer sus balanceos diarios y limpiarse el sudor, Eris se dirigió rápidamente a la cocina donde ya se encontraban Sylvie, Aisha y Lilia para intentar ayudar con la comida. Tras decir que quería ayudar en voz alta y qué podía hacer, Aisha le dijo de la manera más amable que no se preocupara y solo esperara que la comida estuviera lista, pero nuestra pelirroja, sin poder leer entre líneas que no les podía servir de ayuda, dijo que no había problema y quería ser útil ya que sería la tercera esposa. Tras esta declaración, Aisha ahogó un suspiro y volteó a ver a la matriarca de la casa pidiendo ayuda, es decir, Sylvie. La peliblanca le preguntó de la manera más gentil posible si se iba a cocinar, y Eris, inflando el pecho, dijo que al menos podía ayudar. En respuesta, Sylvie le dio un cuchillo y le pidió que cortara un vegetal con forma de calabaza, alegando que a veces era algo duro y se le dificultaba. Lógicamente, Eris se mostró más confiada por ser una reina de la espada y lo tomó con mucho gusto. Durante su periodo de aventurera con Dead End, a Eris le había tocado de vez en cuando preparar la carne, por lo que no era una completa inexperta en la cocina, pero literalmente a medio camino se dio cuenta que el vegetal efectivamente era algo difícil de cortar. Al ver esto, Sylvie se le acercó para decirle el truco para cortar de mejor manera, pero antes de poder hacerlo, Eris en un parpadeo levantó el cuchillo y a una velocidad impresionante logró cortar el vegetal, junto con la tabla de cocina en la que lo estaba haciendo. Tabla de cocina que Rudy le había regalado a Sylvie como parte de los regalos de boda. Aguantándose las ganas de llorar, Sylvie no dijo nada para no hacerla sentir mal mientras la propia Eris le preguntaba orgullosa qué tal lo había hecho. Pero rápidamente Aisha le hizo saber que la tabla había sido un regalo apreciado de la matriarca mientras recogía los dos pedazos, e incluso regañó a la reina de la espada como si fuese una niña. Al instante, Eris volteó a ver a Sylvie y le ofreció unas sinceras disculpas, y la medio elfo dijo que estaba bien. A fin de cuentas no lo había hecho a propósito. No, hermano, Sylvie es demasiado buena para este mundo. Como sea, después de este acontecimiento, Sylvie dijo que mejor alguien más se hiciera cargo de cortar los vegetales, y en los días posteriores le intentó dar a Eris nuevas pequeñas tareas, pero desafortunadamente esta misma se encargó de demostrar su nula habilidad para todo. Cuando trató de calentar agua, por poco causó un incendio. Cuando trató de lavar una olla, terminó por doblar el mango de la misma. Cuando trató incluso de solo llevar la comida a la mesa, de alguna forma terminó tirándolo todo. En pocas palabras, intentando dar el máximo para ayudar, no medía su fuerza y terminaba provocando más problemas. Al final, Sylvie encontró una tarea en la que la reina de la espada sí puede ayudar, y sí, tenía que ver con su habilidad con la hoja. El trabajo consistía en afilar los cuchillos de la casa. Como era de esperar, al haber estado en el santuario de la espada y también gracias a Ruiger, Eris aprendió a tener sus armas afiladas en todo momento, por lo que no le fue difícil dejar todos los cuchillos capaces de cortar lo que fuera.
Esto por primera vez le ganó el reconocimiento de las chicas de la casa, pero claro, no se terminaba de sentir cómoda sabiendo que solo en eso había podido ayudar. Ahora, sabiendo que las cuestiones domésticas no eran lo suyo, Eris, pensando que al menos podía encontrar una forma de ganar dinero, se dirigió directo a la Universidad de Magia decidida a preguntarle a Roxy si podía encontrarle algún trabajo adecuado. Eris llegó justo en un momento que Roxy estaba comenzando su almuerzo y le preguntó en qué podía ayudar, alegando que todos decían que servía mucho su salario como maestro, por lo que la pelea azul le preguntó cuáles eran sus habilidades. Repasando lo que Rudy le había enseñado en el pasado, Eris dijo que sabía leer, escribir y hacer operaciones aritméticas y algo de magia básica, aunque claro, ambas sabían que ninguna de esas cosas era especialmente buena, así que la mejor opción era buscar un trabajo ad hoc a su rango de la espada. Pese a no tener los requisitos mínimos para ser una maestra en una universidad, Eris sí que podía tal vez trabajar como asistente de instructor de esgrima, y la recomendación de Roxy podía hacer que le consiguieran la oportunidad pronto. Pero habían dos problemas con esto. El primero, el actual instructor de esgrima de la universidad era solo de rango avanzado. Claro, esto se debía en parte a que los rangos muy altos no solían estar por esos lugares y a fin de cuentas la universidad se centraba en la magia, es decir, que ahí la esgrima no era muy requerida. Ahora, incluyendo esto en el mismo problema, el instructor era de un rango inferior a Eris, por lo que podría hacer que el profe se sintiera dolido en el ego y esto causaría que la rechazara inmediatamente, aunque Roxy sabía que tal vez hablando con él, que se había mostrado interesado en conocer a las dos reinas de la espada que habían llegado a la ciudad, podía conseguir que le dieran una oportunidad. Pero esto daba pie al segundo problema. Eris no había mencionado como sus cualidades su rango. Roxy pensó que tal vez los motivos detrás eran que teniendo un rango tan elevado, Eris no estaría dispuesta a enseñar sus habilidades a cualquier persona, solo los realmente talentosos llegaban a ese nivel, por lo que entonces ahora la opción de ser asistente no se veía tan clara. Pero dejando todo de lado, Roxy le preguntó qué tal le vendría la opción de guardia de seguridad. Después de que Eris le dijera que eso sonaba aburrido y Roxy le respondiera que cualquier trabajo en la universidad era aburrido, ambas ya habían terminado las formalidades y se dirigían hacia la entrada de la institución con todo listo para comenzar con su primer día de guardia. Al llegar, Roxy la dejó para seguir con sus clases a cargo del guardia veterano. El tipo, sin saber mucho que enseñarle, le comentó que el trabajo era en realidad muy simple, solamente tenía que detener a cualquiera que se viera sospechoso, preguntarle su identidad y negarle la entrada en caso de ser necesario. Así pues, el guardia se posicionó en la entrada y comenzó a vigilar la zona. Ahora, ya que la universidad era amplia y tenía muchos recursos dentro, a la hora del almuerzo la entrada estaba bastante vacía. Las únicas personas por ahí eran los propios empleados de mantenimiento o comerciantes llevando suministros. La única persona sospechosa había sido un tipo con una gran cicatriz en la cara, pero rápidamente supieron que era un guardaespaldas de un estudiante, así que el guardia le dijo a Eris que ahora lo intentara ella. La mujer se posicionó en el mismo lugar en el que estaba el guardia y comenzó a mirar con suma intensidad a cualquier persona cerca, además con su típica pose de brazos cruzados y superioridad, por lo que resultaba bastante intimidante y nadie se atrevía a mirarla a los ojos. Pese a que todos le bajaban la mirada al pasar a su lado, hubo una excepción. Un tipo pasó junto a ella sin agachar la cabeza y con una confianza plena que hacía parecer que era el dueño del lugar, por lo que Eris inmediatamente prendió sus alarmas y lo detuvo. ¿Puedo ayudarte?, respondió el tipo con educación, pero con una mirada de acabemos rápido con esto, como si fuese una persona ocupada. Eris le dijo que parecía sospechoso y el sujeto dijo que había pasado por esa puerta por más de 20 años y nunca lo habían detenido por sospechas, e incluso mencionó que nunca la había visto. Eris respondió que ese era su primer día y el sujeto dijo que entonces no podía molestarse. Al instante, el tipo metió la mano en su bolsillo para sacar su credencial, pero para su mala suerte una ráfaga de aire pasó en el mismo momento e hizo que instintivamente se llevara las manos a la cabeza. Eris pensó que el movimiento había sido sospechoso y lo tomó por la muñeca preguntándole qué ocultaba y ahí se supo todo. Con una ráfaga de aire más, el cabello del hombre salió volando y dejó ver su brillante calva a la vista de todos los presentes. Completamente congelada y sin saber qué decir, el hombre, que estaba todo rojo de la vergüenza, volvió a meter la mano a su bolsillo y le mostró su identidad. Mi nombre es George. Soy el director de la Universidad Mágica de Ranoa. En resumen, en su primer día de trabajo, Eris había sido despedida. O bueno, no tanto así, ya que la habían puesto a prueba. Más bien su solicitud para trabajar ahí fue denegada. Unas horas más tarde, Eris se encontraba en el techo de un almacén en el patio de la casa mientras pensaba para sí misma que era una buena para nada. Su confianza en ese preciso momento estaba por los suelos. Mientras seguía sumida en sus pensamientos deprimentes, Eris alcanzó a escuchar una voz quejumbrosa que conocía en la parte delantera de la entrada y rápidamente fue a ver qué pasaba. Al llegar, se dio cuenta que en la entrada de la casa se encontraba Norn intentando alejarse de una persona, o debería decir un niño. El chico en cuestión tenía el cabello rubio y rizado, una piel bien cuidada y unas cejas de película, además de un uniforme que, aunque tenía el mismo diseño que el de la escuela, se veía de mucha mejor calidad y botones costosos.
Ah, y por supuesto lo más importante, detrás de él se encontraban dos guardias, dejando en claro que se trataba de un noble. El chamaco miado estaba tomando el brazo de Norn con la fuerza sin dejarle entrar a su casa mientras con la otra mano libre le acariciaba el cabello, una vista claramente desagradable. Vamos, Norn. Si vienes conmigo estarás ayudando a tu querido hermano y a tu querida princesa Ariel. Norn rápidamente dijo que ni Rudy ni Ariel estaban ahí en ese momento y el chico dijo que era mejor. Así los felicitarían por tomar acción sin preguntarles, pero la Greyrat dijo que en realidad se molestarían por actuar sin su permiso. El chico en cambio dijo que no se enojarían y además incluyó que los dos guardias detrás de él eran luchadores de élite, así que ellos podían cuidar la casa mientras. Norn dijo que no hacía falta, ya que Sylph y Roxy estaban para cuidarla, pero eso solo fue contraproducente, ya que solo había mujeres ahí. Para tratar de remediarlo, Norn dijo que Cliff y Sandoval también solían visitarlos, pero el niño le preguntó de manera retórica si ellos no estaban ahí en ese momento. Por suerte, para fortuna de todas, en ese momento Eris apareció con su mirada típica de siempre y le dijo en voz alta que le quitara las manos de encima. ¿Disculpa? ¿Quién se supone que eres? ¿Acaso no sabes quién soy? Dijo el mocoso, y Eris respondió con un simple no. Entonces te lo diré. Yo soy Richard Muanarius, heredero de la honorable casa de los Muera. A media presentación, Eris dijo que no podía importarle menos quién era y le repitió que dejara pasar a Norn. En respuesta, Richard, ahora con un tono malhumorado, comenzó a decir que Eris era una persona muy grosera y comenzó a intentar amenazar con destruir la casa si lo quisiera, pero, sin poder una vez más terminar la oración, de pronto sintió un frío que le recorrió las piernas y se dio cuenta que sus pantalones estaban en el piso dejando ver su ropa interior. Instintivamente y después de soltar un chillido, Richard tomó sus pantalones y se dio cuenta que su cinturón había sido cortado, y al voltear arriba notó que Eris estaba envainando su espada, y le dijo con mucha seriedad que lo próximo en ser cortado serían sus brazos. Pese a ser un sinvergüenza, Richard no era tonto, así que dio un paso hacia atrás y dijo que se iría por ahora, pero Eris desenvainó su espada sin hacer un solo sonido y dijo que tampoco regresará mañana, ni el día siguiente, ni el siguiente, ni el siguiente. Aún con las piernas temblando, el ego del niño no le dejaría aceptar que una plebeya le hablara así y comenzó a preguntarle si estaba atreviéndose a amenazarlo, pero una vez más fue interrumpido, pero en esta ocasión fue por uno de sus propios guardias que lo tomó por los hombros y le pidió que mejor se retiraran, pues estaba seguro que aquella mujer era la reina de la espada iracunda que había entrenado en el centro de la espada. Richard, sin opciones, solo pudo rechistar mientras se retiraba del lugar y Eris lo terminó de sentenciar diciéndole que no olvidaría su rostro ni su nombre, y si volvía a escuchar de él causándole problemas a los Greyrat, no dudaría en mandarlo con San Pedro, o mejor dicho, San Milis. En consecuencia, Richard se puso blanco del miedo y por fin se fue. Eris, que solo lo amenazó para que se fuera, hizo un resuplido y regresó a la casa, sin siquiera voltear a ver a Norn, quien solo pudo mostrar una cara de total admiración. Justo antes de entrar, Eris iba pensando en si lo había vuelto a arruinar amenazando al chico y si eso podría provocarle problemas a Norn, pero al abrir la puerta, Sylph y Roxy se asomaron y le indicaron que fuera con ellas. Al llegar, ambas chicas la felicitaron casi hasta con aplausos y Eris se vio muy sorprendida. Pese a sus dudas, sus hermanas de leche le dijeron que el propio chico ya había hecho caso omiso antes a sus advertencias, pero ahora gracias a ella parecía que por fin las dejaría en paz. Aún así, Eris preguntó si de verdad estaba bien, puesto que Richard parecía tener conexiones y le hicieron saber que sí. En realidad el chico era hijo de un noble de Ranoa que estaba apoyando económicamente la causa de Ariel, pero ya que su acoso había sido recurrente, lo que había pasado parecía ser suficiente para que no las volviera a molestar. De hecho, mientras le agradecía, Sylvie tomó las manos de Eris y le dijo que estuviera calmada. Había notado cómo en los días anteriores se había esforzado y aunque nada le hubiera salido bien, tuviera más confianza en sí misma. Lógicamente Eris sintió eso como si rechazara sus esfuerzos por mejorar, pero Sylvie rápidamente le hizo saber la realidad. Ella y Roxy se hacían cargo de Rudy en casi todos los aspectos posibles, sí, pero había uno en el que no podían hacer mucho. Cuando ambas llegaron al campo de batalla días antes y vieron a Eris competirle al mismísimo Orsted, las dos se dieron cuenta que en lo que a defender a su esposo físicamente se refería era algo imposible para ellas, pero la pelirroja cumplía a la perfección con esa labor. Para finalizar, Sylvie intensificó su agarre sobre las manos de Eris y le dijo que con el tiempo que había estado entrenando, debía sentirse orgullosa de su nivel de pelea actual, y terminó su discurso diciéndole que estaba feliz de que estuviera ahí, soltando también sus manos con una gran y honesta sonrisa. Tan solo unos minutos después, Eris deambulaba por los pasillos de la casa estando completamente en las nubes tras el largo de Sylvie. Al final del día, tal vez parecía que estaba bien siendo simplemente ella misma. Ahora, mientras seguía sumida en sus pensamientos, notó en una habitación a una mujer rubia con una mirada algo perdida viendo por la ventana, pero casi como si lo hubiera visto venir, volteó y la miró fijamente. Se trataba de Zenith. Para este punto, Eris ya sabía la situación actual de Zenith.
Era consciente de que la madre de Rudius había sufrido la destrucción de su mente tras estar muchos años en un laberinto, pero aún así sentía que tenía que decir algo. Dando pasos lentos y pensando en qué decir, Eris se fue acercando a Zenith, quien parecía estar esperando que hablara. La reina de la espada pensó por un momento en dejar la habitación, pero no, sabía que tenía que decir algo, y lo primero que salió de su boca fue un "no tengo mucha experiencia, pero me enfocaré al máximo". Y sí, no fue un error mío. Eris, tratando de sonar convincente, se trabó al hablar y no pudo terminar bien la oración. A pesar de eso, Eris volteó a ver a Zenith y notó que la mujer le estaba sonriendo. Aunque no podía hablar, sintió como si su futura suegra le dijera: "No seas tan formal conmigo, trata de decirle eso a Rudy", y se sintió más segura. Ahora sí que estaba decidida a casarse con él. Y bueno, así terminamos con el capítulo de hoy, o debería decir volumen. Así es como finaliza el número 15 de esta majestuosa obra. Lo que se viene a continuación ya es la verdadera trama pura y dura. Se vienen momentos épicos y nuevos personajes también increíbles, además claro de profundizar en los que ya conocemos. Para finalizar les quiero preguntar, ¿qué les pareció este capítulo extra mostrando más a detalle los pensamientos de Eris? Todo comienza con la mujer sintiéndose extraña de amanecer en un nuevo hogar y con su objetivo ya cumplido entre comillas. Lo más destacado es, como ya vimos, su desconfianza en sí misma al pensar que no es alguien tan útil para Rudy. Es como que todo el capítulo Eris trata de encontrar su lugar en la familia, y tras darse cuenta que fracasa en la mayoría de cosas que intenta, gracias a la diosa del amor y matriarca Sylphie se da cuenta que en realidad está bien simplemente siendo ella misma, y ayudando a Rudy como un guardaespaldas personal. A mí sinceramente me gustó bastante porque si alguien por ahí recuerda, en su tiempo le hice un video a Eris resumiendo su historia en el anime, hablando de cómo a mi parecer es el personaje que mayor desarrollo tiene. De ser una niña molesta que mira a todos por debajo, pasa a ser una mujer que, aunque aún tiene parte de esa personalidad tosca, ya piensa más en lo que la situación amerita, algo que no cualquiera consigue. En fin, déjenme sus opiniones en los comentarios. Por último, te recuerdo que si el video te gustó, no dudes en darle like y suscribirte para seguir logrando crecer este humilde canal. Además te recuerdo que puedes seguirme en Instagram, donde no subo nada, y donde solo resubo clips de mis videos o algún que otro meme. Sin más que decir, hasta la próxima.